Para frenar los contagios con el coronavirus, Recoleta y Puente Alto anunciaron que cerrarán las ferias libres durante 2 semanas. La confederación que agrupa a los comerciantes del sector rechazó esta propuesta. Por su parte, el Ministerio de Agricultura cree que es posible mantenerlas abiertas, pero aplicando rigurosas medidas sanitarias. Terremoto 7,5 sacudió a México. Según los últimos reportes, hay 4 personas fallecidas. El epicentro se registró en Oaxaca. Hubo alerta de tsunami en varios países de la costa del Pacífico. Hasta el momento se han sentido más de 300 réplicas. Muchos lo compararon con el destructivo terremoto de 1985. Yo no había sentido un temblor tan fuerte, bueno, sí del 85, pero ahorita se sintió, oiga, de veras que, híjole, no, nos dio a todos pavor, de verdad, en serio. Ya se llegando aquí, ya fue cuando empezamos a ver que los árboles, bueno, esas palmeras empezaron a mover y los cables. Un sismo fuerte de 7.5 de magnitud. Vecinos del histórico barrio Yungay de Santiago están desconcertados. Desde el estallido social y ahora con mayor fuerza durante la pandemia, dicen estar desbordados por la delincuencia y el microtráfico. Centenarias casas infantiles, plazas de juego parecen estar tomados. Vamos a hablar de eso ahora, en unos instantes más. Claudio Bravo conversó en exclusiva con 24 Horas Deportes. ¿Qué pasa con su futuro? Hay mucha incertidumbre. Termina la temporada en el Manchester City. Si tiene que volver a Chile, vuelve incluso a vestir una camiseta que no sea la de Colo-Colo, dijo el portero. Además, Arturo Vidal hoy fue titular en la victoria del Barcelona. Eso y más te lo contamos luego en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Puente Alto y Recoleta decidieron suspender por 2 semanas el funcionamiento de sus ferias libres, se lo comentábamos en titulares. El objetivo es frenar el alto número de contagios que tiene ambas comunas. El gremio de los feriantes rechaza la medida y propone incluso abrir más espacios para evitar aglomeraciones. Andrés Ramírez con los detalles. Sí, no hay feria hasta el viernes y después 3 semanas o 2 de para. Una de los 3 o 2 semanas. Son 2 nomás, po. Ojalá sea 5, pero decimos por si acaso. Usted sabe cómo son. Las ferias libres nunca pierden su encanto. Los gritos con la mejor oferta se escuchan sin censura de principio a fin, pero pronto habrá un silencio largo. A nosotros no nos conviene mucho como ferianos, pero hay que aceptarlo nomás. Por la salud está bueno, pero por lo económico no, porque resulta que nosotros vivimos el día a día. En Puente Alto las ferias tendrán descanso obligado. Desde este domingo 28 de junio al 14 de julio estarán suspendidas en toda la comuna. Ninguna de las 9 ferias podrá instalarse. Eso sí, sus ofertas de siempre seguirán en pie, solo que desde otro lugar. Para mantener la cadena de abastecimiento, parte del acuerdo con las ferias es que van a poder seguir vendiendo sus productos, pero desde la casa, y el delivery municipal, que financia el municipio el envío hasta el domicilio de quien lo requiera, va a seguir siendo a costa nuestro como una forma de colaborar con la feria para que pueda seguir vendiendo a precios justos. El feriante que desee instalar el puesto en su propia casa tendrá que pedir un permiso en el municipio, pero la idea es que el cliente no salga de su hogar. Para eso, los vecinos podrán llamar a los siguientes números para que los productos de la feria lleguen directo a la puerta de su casa. El traslado es gratis. Es súper buena, porque es la única manera que nos protejamos. Muy malo, porque la única parte donde compramos más barato es la feria. En los supermercados, las verduras, todo es más cara. Todos ven, como le quiera, un lado sí, la posibilidad en la casa sí está bien, pero los que vivimos en departamentos, ¿a dónde vendimos? Hasta el sábado funcionarán las ferias libres en Puente Alto, pero no es la única comuna que tomó una medida así. En Recoleta la suspensión parte este mismo miércoles 24 de junio. También es por 2 semanas, aunque podría extenderse. En ambos casos el objetivo es frenar los contagios que se producen en estos lugares. Pero podemos alargar los horarios, podemos poner más ferias, más días, porque así se bajaría la aglomeración del público. Cuando una comuna elimina una feria, ese público va a la otra feria de la otra comuna. Vemos que sí pueden funcionar las ferias libres en las distintas comunas de Santiago
sin poner en riesgo la salud de las personas, que es el principal tema del momento, ¿no es cierto? Lo que sí no estoy de acuerdo que los alcaldes corten la medida de alimentación que está asegurada con las ferias. Por lo tanto, vean si pueden revertir la medida, se lo dice el padrino de la vela. Cerrar la feria como espacio de aglomeración no significa bloquear el abastecimiento. Frenar la propagación del virus es el objetivo. Cada alcalde, en todo caso, propone su propio camino. En Ñuñoa apuestan por hacer ferias más pequeñas, incluso en plazas. En Huechuraba optaron por reducir el número. De 4 ferias que teníamos, pasamos a 1. Hoy actualmente tenemos 2 y por lo tanto ha sido un método eficaz para controlar los desplazamientos. Los feriantes de distintas ferias los trasladamos a las plazas, a distintas plazas de la comuna, que vayan rotando entre ellos para que todos tengan la posibilidad y que no se topan con los días que tienen las ferias en los días estables, digamos. Ferias más chicas o suspensión total. En 2 semanas habrá que evaluar. Y uno de los 10 prototipos de vacuna contra el COVID-19 más promisorios podría ser probada en Chile, en nuestro país. Se trata de una vacuna china que ya está en su fase 3. Esto quiere decir lista para ser testeada en voluntarios, según la autoridad sanitaria, de manera segura y bajo rigurosos estándares. Y no es la única vacuna avanzada. En Brasil, la farmacéutica AstraZeneca, junto a la Universidad de Oxford, ya están realizando ensayos en población de Sao Paulo y Río de Janeiro. En Chile, ¿podríamos producir una vacuna a gran escala? Se lo contamos en el siguiente informe. El coronavirus ha cobrado casi 500.000 víctimas en todo el mundo, 5 veces más letal que la guerra de Bosnia, 2 veces más mortífero que el tsunami del Océano Índico que arrasó 14 naciones en 2004. El COVID-19 ha cobrado la vida de 123.155 estadounidenses, el doble de los que murieron en la guerra de Vietnam. Es por eso que la vacuna contra el SARS-CoV-2 es el avance científico más añorado por gran parte del planeta. Y aunque la OMS llamó a ser realista y a descartar la posibilidad de inocularse durante este 2020, cualquier avance es una gran esperanza. Lo que nos ofrece China, y tenemos que analizarlo, es que nosotros participemos en la tercera fase de ensayo clínico para que en algún momento se llegue a aprobar esa vacuna. Nosotros pensamos que a través de ensayos clínicos colaborativos podríamos comenzar a hacer este tipo de pruebas en julio o agosto. La vacuna de la que hablamos es de la empresa china Sinovac Biotech, que ya ha pasado la fase 1 y 2 con resultados favorables. La firma de este acuerdo allana el camino para que las pruebas se puedan hacer en nuestro país. Esta vacuna ya se demostró que es segura en personas. También se ha demostrado que es inmunogénica. Esto significa que induce una respuesta inmune, la cual debería esperarse que se asocie con protección contra el virus. Y debe cumplir con todos los estándares éticos que ha fijado el país para este tipo de ensayos. 2 razones explicarían la elección de Chile. Una, de la que no debiéramos sentirnos orgullosos, es la alta tasa de incidencia del virus. Recordemos que a la fecha llevamos 250.000 casos acumulados y más de 35.000 de ellos activos. Cosa que no está ocurriendo, por ejemplo, en China, donde está bastante controlado el virus. Han tenido un brote reciente, pero rápidamente probablemente van a poder contenerlo y por tanto no hay cómo evaluar la efectividad porque el virus prácticamente no está circulando. Pero también hay una razón por la que sí podemos jactarnos, y es que Chile goza de un prestigio científico, con una buena historia en la realización de estudios clínicos rigurosos. Estos ensayos se hacen regularmente, lo hemos hecho en Chile antes, por ejemplo, para el rotavirus, lo hemos hecho antes para la influenza. Se dan porque nuestra comunidad científica ha podido establecer contactos con muchos desarrolladores hoy día de vacunas a nivel internacional. Pero para erradicar de una vez esta imagen, hay varias otras naciones en búsqueda de una vacuna eficaz. En ese camino está también la Universidad de Oxford, que ya comenzó los ensayos clínicos también en nuestra región, específicamente en Brasil, país que ya acumula más de 1.117.000 contagiados y 123.000 víctimas. Los ensayos incluyen a 2.000 voluntarios trabajadores de la salud de Sao Paulo y a otras 1.000 personas en Río de Janeiro. Ellos ya están empezando a producir la vacuna en gran escala en paralelo a los estudios clínicos. Creo que tienen un lote como de 1 millón de vacunas que van a producir y aparentemente ese lote vendría en septiembre, octubre. La OMS publica una lista que se actualiza periódicamente donde se incluyen alrededor de 10 vacunas
que ya están en esta fase 3. Volvemos a Chile y cabe preguntarse si hacer estos ensayos nos pondría en una situación de privilegio a la hora de acceder a la vacuna, tomando en cuenta el volumen de producción y la alta demanda de este producto. Y esa es justamente la idea que nosotros tenemos mediante este convenio o esta colaboración, que Chile puede acceder de forma oportuna a una vacuna, idealmente en el corto plazo. Ese tipo de vacunas tiene la ventaja de que no tienen patentes. Básicamente cualquier país puede producir ese tipo de vacunas si es que se lo propone y tiene la tecnología. Y hay espacio para soñar un poco más. Producir esta vacuna en nuestro país requeriría de infraestructura de primer nivel y de una inversión millonaria, pero no es una utopía. Desde el punto de vista legal, aparentemente sí se podría hacer eso. Si se lo plantearan, sería aproximadamente una planta de producción en Chile, podría costar unos 50 millones de dólares. En algunos casos, esta vinculación con los desarrolladores puede incluir o no que se desarrolle, que se manufacture alguna etapa en Chile. Pero eso tenemos que verlo una vez que ya los ensayos clínicos estén avanzados. La ciencia se quema las pestañas alrededor del mundo en busca del deseo de todos, la vacuna que corte de una vez por todas la propagación del COVID-19. Probablemente usted se acuerda de este caso. Murió en un enfrentamiento con carabineros luego de ser fiscalizado junto a un grupo de amigos con los cuales estaba realizando un asado en plena calle en la cuarentena. Antecedente violento que, además de su prontuario policial, llegó a catalogar su despedida como una de alto riesgo. Mire lo que pasó. Después de 48 horas de velatorio, este martes fue el turno del funeral. Catalogado por la policía de alto riesgo, el fallecido contaba con antecedentes, una orden de detención y la causa de muerte, una balacera. Se cataloga así por los antecedentes penales que posee la persona que falleció. Esta persona mantenía órdenes pendientes por robo con intimidación y otros delitos de robo ya prescritos, pero que estaban dentro de su historial de antecedentes penales. Jueves 18 de la semana pasada, un grupo preparaba un asado en la calle, claro que llevó a una fiscalización, pero las personas respondieron con disparos. Uno de ellos quedó herido. Quien le disparó parte de la indagatoria, Luis Quesada, murió más tarde en el Hospital El Pino. Se encuentra investigando un delito por la salud pública. Esto luego de que funcionarios de Carabineros observaran en la vía pública a un grupo de personas realizando un asado. Necesito que estén atentos, que hagamos controles, sobre todo ahora que ya estamos empezando la hora del toque de queda. Eso llevó a un despliegue de 2 noches y 2 días, con equipos de la zona sur de Santiago y control del orden público, patrullaje y fiscalizaciones que terminaron con 94 personas detenidas, la mayoría por infringir el artículo 318 de salud pública. Eso también, obviamente, permite que se apacigüen los ánimos y que no tengamos hechos que lamentar de disparo, de fuego artificial y esas cosas. Que solo se presentaron al inicio del cortejo fúnebre. Durante las 48 horas hubo presencia frente y a los costados del velatorio, minimizando el margen para el uso de pirotecnia ya habitual en estos funerales. El traslado de la casa hacia el cementerio se realizó en 10 minutos aproximadamente. El tiempo se comprime, entre más rápido mejor. Solo asisten los familiares más cercanos, 20 con el respectivo salvoconducto. Los demás arriesgan la detención. Con estos simbolismos que son demostrar con fuegos artificiales, con disparos, cada vez se les hace más complejo por el control que estamos haciendo sobre ellos, con un desgaste de todas maneras. En esta circunstancia, para prestarle seguridad al resto, al entorno de esta ceremonia fúnebre, pero podríamos estar apoyando a la comunidad en otro trabajo. Funeral de alto riesgo controlado. A pesar de las 48 horas que dejó a casi 100 detenidos, son siempre complejos. Pareciera que ni la pandemia da tregua.
Y una encuesta de Ipsos Estudio Público revela que un 59% de las personas en la región metropolitana tiene un integrante familiar que ha salido de la casa por trabajo. Una cifra que revela la alta movilidad de la capital. Esto pese a las medidas de confinamiento. La efectividad de las cuarentenas y las nuevas medidas del gobierno para fiscalizar permisos de empresas lo revisamos en la siguiente nota. La medida más severa que debo anunciar es una cuarentena total en el Gran Santiago. Este es el desafío sanitario más importante de la historia de nuestra ciudad. Hace más de un mes, estas palabras retumbaban en la región metropolitana que por primera vez entraba en una cuarentena total. Era el desafío del confinamiento para evitar el aumento de contagiados. Se registraron 3.804 casos nuevos. En cuanto a los fallecimientos, se han inscrito 3 personas, la cual da un total de fallecidos de 4.505 en nuestro país. Se observa una leve mejoría en las cifras. Este martes, pese a una baja circunstancial de las cifras, la realidad sigue siendo compleja. Hay múltiples factores, pero uno clave, la movilidad no se ha reducido lo esperado en esta cuarentena. Según un estudio, si la última semana antes del confinamiento la movilidad en la región metropolitana era del menos 31,11%, el inicio de la cuarentena no varió mucho las cosas. Bajó en la primera semana un 35%, mientras la última semana, la del 12 de junio, según el estudio, esta movilidad se redujo al 34,76%. El problema es que no podemos estar en una cuarentena permanentemente y el ritmo que vamos, no estamos disminuyendo los contagios a la velocidad suficiente. Y después de 8 semanas de cuarentena, 10 semanas de cuarentena, es aún más difícil cumplirla. La gente sigue saliendo y moviéndose por la gran capital, filas por trámites, viajes por consultas a médicos, pero principalmente la necesidad de salir a trabajar. En comunas como San Ramón o Maipú, la movilidad apenas se ha reducido un 20%, muy a diferencia de otras comunas como Vitacura, donde el confinamiento ha llegado al 50%. La movilidad también de estas comunas ha mejorado, sí, porque ha bajado la cantidad de gente, pero también va a bajar el empleo mucho mayor. Es lo que más afecta. Lo que más nos está afectando a todos. En realidad la necesidad a veces hace que las personas tengan que salir obligadamente de su hogar. Basta darse una vuelta por las comunas más modestas para ver el gran movimiento de personas. Algunos, como José Luis, deben volver al trabajo pese al temor por contagiarse el virus. Gente tiene que salir a trabajar y ahí se contagia, que duele, molesta, que sea no molesta, sino que es así, pues la realidad no veía a tu ser querido. Lamentablemente es así, padre. Si el más grande se come el más chico. Según una encuesta de Ipsos Estudio Público, un 59% de los consultados tiene a alguien de su hogar que ha salido a trabajar, una cifra que se desnivela según estrato socioeconómico. Un 49% del grupo ABC1 ha trabajado puertas afuera en cuarentena, mientras del sector D y E, un 72% de los encuestados ha debido salir de sus casas por trabajo, algo que también se refleja a nivel geográfico. En el sector oriente, un 43% de las personas se movilizó por sus labores, mientras en el resto de la capital esa cifra supera el 60%. Y lo que uno conjetura es que detrás de la baja movilidad, de la baja disminución de movilidad de las comunas periféricas, hay varias causas. Una, seguro, es precariedad, ¿cierto? Es la necesidad de tener que generar ingresos diariamente que luego obligan a ir a abastecerse diariamente, lo que genera mucha movilidad. Y ahora hay que entender que mucha gente sale porque necesita salir, y eso lo comprendemos, porque necesita salir a buscar su alimentación o su sustento. Una pandemia que golpea a las comunas más pobres y por lo cual se ha exigido más y mejores medidas al gobierno. La respuesta vino en voz del ministro de Salud. Estamos dialogando, estamos escuchando, pero otra cosa es cogobernar. A eso me refería. Las decisiones de gobierno las tiene que tomar Su Excelencia, el presidente de la República, Sebastián Piñera. Desde este lunes, las autoridades decretaron nuevas medidas fiscalizadoras para lograr disminuir la movilidad de los capitalinos. No solo habrá monitoreo individual, sino también a empresas que modifiquen sus giros o presionen a sus trabajadores a seguir realizando tareas de manera presencial. De hecho, ya existe un sitio web
para denunciar anónimamente a empresas que obtengan o utilicen de mala forma los permisos. Lo importante es que entreguen la mayor cantidad de pruebas, porque tal como decía el director general de la PDI, eso permite una acción policial mucho más eficiente. Si alguno de nosotros cree que puede estar por encima de esto, está equivocado y es lo que nosotros tenemos entonces que promover. Un presente complejo, imágenes, cifras y testimonios confirman que la efectividad de las cuarentenas en la región metropolitana están en debate. Bueno, hay alerta en el mundo por el rebrote de casos en varios países que habían dado por controlado e incluso por superado el COVID-19. ¿Estamos enfrentando una segunda ola de esta pandemia? Lo vemos en el siguiente informe. Hay rebrotes en Portugal, rebrotes en Corea del Sur, hay rebrotes en China y también tenemos rebrotes en Uruguay. La preocupación por los rebrotes en países que habían declarado tener controlado el coronavirus mantiene en alerta a Chile. Países como el nuestro se encuentran enfrentando la llamada primera ola todavía. Sin embargo, existen otros países que, luego de haber ido relajando medidas y buscar el retorno a las actividades cotidianas, han comenzado a presentar nuevos casos. El afán de decenas de países por retornar a la nueva normalidad se ha saldado con peligrosos rebrotes de casos del coronavirus, cuando en varias regiones se empezaba apenas a vislumbrar una luz al final del túnel. En Corea del Sur han reconocido esta semana que fueron demasiado optimistas sobre la duración del coronavirus, del que se han reportado cerca de 50 casos diarios desde finales de mayo, principalmente en el área metropolitana de Seúl, en la que vive la mitad de la población. Nuestras predicciones de que el COVID-19 se desaceleraría en el verano eran incorrectas y creemos que el brote de virus continuará mientras haya contactos cercanos entre personas en espacios cerrados. Por lo tanto, debemos prepararnos para una batalla de largo plazo. Algunos países como Portugal y Uruguay sufren el rebrote tras relajar sus medidas de distanciamiento. Otros, como China o Alemania, han identificado que los mercados o los frigoríficos se han convertido en focos de contagio. Los brotes actuales en las empresas de procesamiento de carne o en las comunidades religiosas pueden transmitirse fácilmente a la población a través del contacto. Por eso es tan importante que todos sigamos siendo conscientes y nos apeguemos a las reglas. En países como Australia no han logrado determinar cómo pudo resurgir el COVID-19, mientras que en lugares como Nueva Zelanda, que había dado por controlada esta emergencia sanitaria, identificaron que los casos importados son la razón de los nuevos contagios. Me parece que corresponde esto a un rebrote de la infección debido a que todavía quedan muchas personas potencialmente susceptibles a infectarse con el virus y si no se toman las precauciones debidas es un fenómeno esperable y que puede seguir aumentando. Cuando se relajan las medidas, vamos a volver a tener estos rebrotes del virus. Esto es algo que también va a suceder en Chile y por lo tanto tenemos que sacar las enseñanzas que nos dejan los otros países para poder tomar las medidas necesarias. La Organización Mundial de la Salud ha insistido desde el inicio de la expansión del COVID-19 en que no sería una batalla a corto plazo y que la reapertura económica tenía que venir de la mano con medidas preventivas para evitar nuevas crisis. A nivel mundial, la pandemia todavía se está acelerando. Tomó más de 3 meses para que se informara el primer millón de casos, pero el último millón de casos se informó en solo 8 días. Esta pandemia es mucho más que una crisis de salud. Es una crisis económica, una crisis social y en muchos países una crisis política. La OMS asegura que una vacuna disponible contra el coronavirus a nivel mundial tardará por lo menos 2 años y medio, por lo que los rebrotes y las llamadas nuevas olas de contagio seguirán representando el mayor desafío mundial para contener esta pandemia. Con resguardo de efectivos militares y carabineros, continuará la distribución de cajas de alimentos en los cerros de Valparaíso. La medida se adoptó luego que una turba asaltó y agredió a transportistas escolares que entregaban mercadería a vecinos del sector de Rodelillo. Mira, se llevan las cajas, mira cómo se roban la caja ese cabrón. Mira cómo se roban las cajas. Robo de cajas de ayuda social ocurrida durante la jornada de este lunes en el Cerro Rodelillo en Valparaíso. Incidente donde fueron atacados algunos conductores de los vehículos de reparto, mientras varios vecinos se quedaban sin recibir su caja de mercadería. Lo que falta más vigilancia, salir con
Carabineros, uniformados, para que nos cuiden a nosotros y cuiden los vehículos. Los vehículos resultaron con los vidrios rotos. Conductores que para esta jornada exigieron mayor seguridad en el desplazamiento y en la entrega. Así lo hicieron este martes con resguardo de carabineros y personal del Comando de Fuerzas Especiales de la Armada, quienes custodiaron los vehículos amarillos mientras entregaban las cajas. Mucho más seguro. Sí, estuvo bien porque ayer pasamos harto susto. Se siente más seguridad, ya subimos, fue mucho más organizado todo el tema. Súper bien, bien protegido hoy día, bien. Da un resguardo que estén ellos con nosotros. Mal recuerdo el paso por Rodelillo, donde desconocidos atacaron a los conductores en medio de sus labores. Vinieron gente y abrieron los furgones, sacaron cajas, destruyeron los buses, tiraron piedras. La gente estaba muy agresiva. Lo amenazaron, lo insultaron, le tiraron piedras. Presencia de efectivos navales y carabineros valorada por los beneficiarios del Cerro La Cruz. Mucho resguardo, gracias a Dios, para que no nos pase lo mismo que sucedió en Rodelillo, que hay tanta gente que necesita en estos momentos y quedó sin su cajita. Tiene que ser ordenado para que todos recibamos la mercadería que nos corresponde. Gracias a la investigación que pueda llevar adelante la Fiscalía, podamos dar cuenta de este grupo de delincuentes que la verdad es inaceptable, insisto, lo que hicieron. No puede ser que personas le roben la comida a quienes más lo necesitan y quienes hoy día necesitan comer. Coordinación de seguridad entre el municipio y la gobernación para llegar a los cerros. Queda pendiente la ayuda para algunos vecinos de Rodelillo. En los próximos días vamos a volver y no vamos a dejar a ningún vecino que por la irresponsabilidad de algunos ayer se quedó sin su caja de alimentos. Hemos mejorado la coordinación con quienes son responsables de la entrega para asegurar que todos quienes deban recibir sus cajas lo hagan. Aumento de dotación de Fuerzas Armadas para concretar la entrega de cajas en los cerros de Valparaíso. Refuerzos para evitar actos delictuales como los de este lunes, donde algunos privaron de ayuda a sus propios vecinos. Y un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter golpeó el sureste de México. La potencia de este movimiento telúrico se sintió hasta la capital, que está ubicada a 500 kilómetros del lugar donde se originó el sismo. Hasta el momento se confirman 5 personas fallecidas. Está temblando chingón, ¿eh? Oigan, le está temblando muy cabrón acá. 7.5 de magnitud. Un terremoto que duró solo unos segundos, pero cuya intensidad llegó a ser sentida por más de 22 millones de personas. Muy fuerte, la verdad, esta vez muy fuerte, muy fuerte. Y ahorita desgraciadamente nos sucede esto son cosas inesperadas, ¿no? No sabemos qué es lo que sucede. A mí también. El movimiento de 7,5 grados ocurrió entrada la mañana, cerca de las 10:30 hora local. El epicentro fue la pequeña localidad de Crucecita, a 12 kilómetros de Oaxaca, uno de los principales estados del país. La magnitud del movimiento hizo que se sintiera hasta la capital, Ciudad de México, a 500 kilómetros de distancia, la que alcanzó a ser alertada por las autoridades. Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México sonaron 62 segundos antes de que llegaran las ondas sísmicas al territorio de la Ciudad de México. Los principales daños se vivieron en estructuras como edificios y casas antiguas. En Oaxaca, al menos 15 personas estuvieron atrapadas por horas debido a un derrumbe. Para el gobierno de Manuel López Obrador, el balance después del sismo es positivo. Afortunadamente, no hubieron daños graves. Son derrumbes, se rompieron cristales, se cayeron algunas marquesinas, bardas, pero nada grave. Los temblores y terremotos son parte de la cultura mexicana. El país se encuentra sobre 5 placas tectónicas que constantemente están chocando, pero pocas veces producen una liberación de energía tan potente como esta, al menos desde 1985. México ha sido
afectados por terremotos en el pasado, así es que principalmente a lo largo de la costa conoce muy bien cuáles son el peligro al cual estén expuestos, de manera que se han ido tomando las medidas correspondientes. México, como el resto de los países, ha sido fuertemente golpeado por la pandemia de coronavirus. Los registros de más de 22.500 muertos tienen al sistema de salud trabajando al máximo de su capacidad. Por eso, cuando sobrevino el terremoto, decenas de médicos, visitas y hasta pacientes fueron llevados a la calle como precaución. Fuertísimo, la verdad, yo no había sentido un temblor tan fuerte, bueno, sí del 85, pero ahorita se sintió, oiga, de veras que, híjole, no, nos dio a todos pavor, de verdad, en serio, estuvo muy fuerte. Durante las primeras horas después del terremoto, se generó una alerta de tsunami que posteriormente fue descartada. Sin embargo, en algunos puntos de la extensa costa mexicana, varias personas registraron cómo el mar se retiró varios metros. Con más de 147 réplicas, el terremoto de 7,5 grados en México comprobó el buen funcionamiento de los protocolos de seguridad en el país, mostrando daños mínimos a la población. Asaltos a mano armada, tráfico de droga, tiroteos, peleas y fiestas callejeras. Una realidad con la cual han convivido los vecinos del tradicional barrio Yungay en estos 3 meses de pandemia. La radiografía delictiva se concentra primordialmente en la plaza principal de este popular sector de Santiago. Las celebraciones prohibidas, donde por cierto no existe la distancia física ni mucho menos alguna medida de seguridad, comienzan cuando el reloj marca recién las 11 de la mañana. Mire. Es difícil ahora vivir en el barrio. Ahí está levantando la pistola. Se escuchan peleas, de pronto se empezaron a escuchar balazos. Las peleas a cuchillazos. Carrete en distintos horarios. La violencia con lo que esto está sucediendo es cada vez mayor. Impotencia, tristeza y miedo. En el pintoresco barrio Yungay se ha hecho todo lo que no se debe hacer. Fuimos testigos de aquello. Hay fiestas descontroladas a plena luz del día, exceso de alcohol en la vía pública, transacciones de droga y por sobre todo, mucha delincuencia. No da para más, se quejan los vecinos. La plaza histórica, donde está el monumento al roto chileno, está tomada, aseveran. Quisimos comprobarlo en primera persona con un minucioso seguimiento. A las 11 de la mañana empiezan los preparativos como si viniera una importante celebración. Las mujeres se maquillan, se visten de punta en blanco, llegan las cervezas, prenden los cigarrillos, beben de boca en boca, siendo que estamos en pandemia, nada les importa, tampoco los animales. Creo que hay gente que se aprovecha de las personas que están en situación de calle, se esconden detrás de ellos, ¿ya? Y ahí aprovechan de vender droga. Hay muchas veces que también los utilizan a ellos para vender droga. Hay todo tipo de personas, varios son extranjeros, hacen picnic, no ocupan barbijo, beben a destajo y gritan frente a personas de la tercera edad. Algunos deciden esquivarlos. Tristeza cómo va decayendo el barrio cada día. La verdad que uno como vecino del alrededor de la plaza, del alrededor del barrio, ha ido cada día peor. El tráfico, se ve como la gente ya no pasa por la plaza, la plaza está tomada, la delincuencia, las peleas a cuchillazos, las peleas entre extranjeros, muy frecuente acá. Un severo problema sanitario cuando vivimos un punto álgido del coronavirus. Aquí en Plaza Yungay, el carrete continúa al ritmo de la música hasta altas horas de la noche. Estos eventos improvisados van de la mano con la transacción de droga. Volvimos otro día. Carabineros hizo una fiscalización a estos 2 hombres. A uno poco le preocupa utilizar mascarilla, solo salir de este tedioso trámite, porque algo teme. Ya lo veremos. Luego de revisarlo, lo dejan seguir, pero solo 4 minutos después vuelven ambos por algo que se les quedaba.
Los seguimos, se refugiaron afuera de una casa y luego de 3 horas uno de ellos volvió a la plaza. Se veía dubitativo en un principio, pero no. Finalmente nos dimos cuenta que algo planeaba por WhatsApp. Las ventas de droga parecen ser algo frecuente. Este grupo practicaba básicamente el mismo ejercicio. Y otra vez sorprendimos a los dueños del carrete de esta plaza con cervezas. Ni se inmutan ante la presencia de carabineros que a un costado hacían una fiscalización, donde incluso llevaron a un detenido. Pasa un rato, hablan con los uniformados y reciben solo un llamado de atención. Siguen con lo suyo, mientras que a unos pocos metros de distancia, otros utilizan el espacio como un baño público. Es difícil ahora vivir en el barrio, tomando en cuenta que tenemos problemas para desplazarnos con seguridad. La plaza se transformó en un antro. Ahora es de ellos están felices de la vida y en el fondo, si nosotros quisiéramos salir a jugar, a conversar, no podemos. De hecho, hay algunos vecinos que salen y se sientan ahí, pero en general hay espacios que no pueden ser. Si vamos a ver los juegos de los niños, hay un campamento armado en los juegos de los niños. Mira, el de casco blanco tiene la bendición. Hace algunas semanas hubo una balacera en calle Sotomayor, esquina Portales. Los protagonistas venían de esta casona que mantienen tomada. Las policías hicieron un allanamiento que esa vez derivó en un error. Oiga, pero que ni fue en mi casa. El foco de conflicto es la vivienda del lado, desde donde les abrieron la puerta para investigar. Al final hubo detenidos, pero extrañamente, con el paso de algunos días, los sujetos en cuestión volvieron al lugar. Ahí continúan instalados, música fuerte, fiesta día y noche. En el balcón demuestran actitudes sospechosas. Envalentonados intimidan a cada mujer que se les cruce. En esa casona fue ocupada por un grupo de jóvenes, la mayoría de ellos de nacionalidad peruana, y la usan como centro de microtráfico, especialmente por lo que entiendo de pasta base y cocaína. La comunidad de este tradicional sector vive bajo una preocupación constante, cuando pareciera que estos sujetos están lejos de dejar este lugar. Lo que los distingue a estos cabros es que con el tiempo, sobre todo después de octubre, como el control policial ha disminuido un montón, como que se han desmadrado mucho, o sea, hacen carretes hasta súper tarde. Yo escucho desde mi casa la cumbia, los malos tratos a las mujeres a las 6 de la mañana, se pegan gritos, o sea, se escucha cómo se tratan. Esto en plena pandemia, o sea, carretes en plena pandemia. A solo 2 cuadras de aquí, los locatarios de un restaurante peruano también sufrieron duros golpes con la delincuencia. Llevan 3 asaltos en tiempos de pandemia. Para las víctimas, esto está descontrolado. Todos han sido seguidos, han sido con mano armada. La última vez se han metido cuando el local ya estaba cerrado. Y todo este tiempo ha sido tiempo de pérdida. En el barrio Yungay los motochorros son exageradamente violentos. En Catedral con Barroso, una de las víctimas seguramente debe tener marcado en su retina este episodio. Un peligroso delincuente lo amenazó con dispararle en la cabeza. El temor toma fuerza entre los vecinos cuando la violencia se apodera de las calles. Cuando sorpresivamente aparecen hombres armados y atacan a diestra y siniestra a quien primero se les cruce por el camino. Pero lamentablemente en estos últimos 6 años hemos tenido un tránsito muy preocupante de delincuencia a crimen organizado, a grupos armados, balaceras, fuegos artificiales, enfrentamientos con balas, con sables. Los efectos de esta pandemia han derivado en algo más negativo que un tema sanitario, dicen los vecinos de esta popular zona del centro de Santiago. Actos delictivos, cero conciencia de algunos, todo mal. Ahí está levantando la pistola. En este lugar histórico, en este espacio histórico de la ciudad que fue fundado el 5 de abril de 1839.
Y ahí se genera todo este movimiento contra la depredación de la ciudad, se genera una articulación, la celebración de las fiestas, se retoma la fiesta del roto chileno, que es tan antigua como el barrio del siglo XIX. Fue el primer barrio republicano de Chile. Erigió un estilo colonial con grandes terrenos construidos de adobe y teja. Sus estructuras luchan por sobrevivir con el inexorable paso de los años. Algunos vecinos, como José, quieren mantener ese toque tan característico y transformarlo en una suerte de San Telmo de Buenos Aires o algo así como un barrio gótico de Barcelona. De momento, eso se ve bien difícil. Más allá de cuál puede ser el destino del barrio, lo importante es que exista efectivamente una política destinada a la preservación del patrimonio histórico y del patrimonio cultural. Este es el primer suburbio urbano de Santiago. Erradicar la delincuencia de aquí parece algo imposible para la comunidad del barrio Yungay. Lo tildan como irremediable. Dicen que prácticamente se acostumbraron a vivir así. El municipio anunció que el próximo mes inaugurará un centro de seguridad con tecnología de punta en este mismo sector. Y vamos a tener una central de seguridad donde vamos a poder ver nuestras cerca de 500 cámaras, donde van a salir nuestros móviles de seguridad, porque nosotros no somos los encargados, no somos policías, somos coayudantes en materia de seguridad. Y eso es lo que hemos querido reforzar en todos estos 3 años que llevo yo como alcalde. La mayoría de los vecinos decidió proteger su identidad. Ellos temen represalias, solo piden seguridad. Precisamente eso es lo que carecen. Por ahora viven refugiados por la cuarentena total, sin la opción de poder eludir lo que ocurre afuera de sus hogares. Liquidación, un concepto que cada vez se conjugará más en nuestro país. Las bajas ventas del comercio están generando, la verdad, un sobrestock de productos y las ofertas se vuelven la única salida. ¿Cuánto han aumentado y hasta cuándo van a durar? Mire. Con las cortinas abajo y sus apuestas enfocadas solo al e-commerce, las ventas del comercio no repuntan y las bodegas del retail se comienzan a llenar, generando un sobrestock que se traduce en diversas ofertas. Si hay un momento de fomentarla es ahora, que todos necesitan eso. Sí, aprovechar las ofertas. Es natural que baje un poco, hay necesidad de vender. Y es que en tan solo una pasada por los portales de las principales tiendas, las liquidaciones se vuelven una constante, con un comercio que busca vender al precio que sea. Es de esperar, no he visto tanto la diferencia, eso sí. Aprovechar las ofertas para cosas que realmente valen la pena. Como está la situación, considero que sería buenísimo. Protagonismo de las liquidaciones, que durará por todo este año, con incluso avances de temporada. Según cifras de Cabo Scar, el promedio de las ofertas de mayo y junio son de 40% y equivalen a las de julio y agosto, dándose primordialmente en las categorías de vestuario, calzado y deportes, que han tenido menos demanda. Al tener inventario alto, va a haber una presión enorme por vía promocional, por vía apoyo de proveedores locales, por tratar de sacar esa mercadería, frenaje de compras, en definitiva, un manejo muy fino del precio. Acumulación de productos que se debe al desplome que el rubro ha tenido en sus ventas. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, en mayo y la primera semana de junio, las ventas cayeron 24%. Ahora, si sacamos los supermercados, la cifra es mucho peor y llega al 51%. Y los distintos actores del sector se están sobreestoqueando, ¿no es cierto? Por lo mismo sus pedidos caen y por otro lado tampoco esperan fuertes crecimientos de sus ventas en el futuro. Probablemente produzca mayores niveles de liquidación, sobre todo en aquellos productos que implican cambio de temporada. Es tanto el abastecimiento actual que las importaciones también lo reflejaron. Si en el primer trimestre del 2019 se gastaron $875 millones en prendas y accesorios de vestir, este año el gasto fue de $682 millones, lo que representa una caída de 22%. Nosotros entramos a esta pandemia el 17-15 de marzo, tenemos comprado todo este invierno más todo el verano que viene. Quizás algunas compañías pueden haber alcanzado a bajar algunas órdenes, pero toda la mercadería se va a ir acumulando en las bodegas. Un nuevo desafío para el comercio, con las ofertas como caballo de batalla y que estarán presentes mientras se recupere el sector y de paso le dan una mano al bolsillo de los chilenos. En una semana será 30 de junio y ese día vence el plazo para los aplazados permisos de circulación.
Muchos esperan que la autoridad extienda el margen, pero también las revisiones técnicas están suspendidas, considerando el cierre obligatorio de las plantas por las cuarentenas. Todo esto provocando una gran confusión para los automovilistas. A Alexis lo tuvimos impecable hace un tiempo. Andaba con la revisión técnica al día, podría uno decir, pero hoy en el Inter, como que anduviera con la revisión técnica vencida. Anda poquito, igual que este furgón utilitario verde en la calle. Este salió en el furgón, en la película Alexis, mi amigo Alexis. Alexis lo dejó así. Cuando vea la película se van a recordar. Era el dueño, el Daniel Muñoz. ¡Ah, diablo! El auto de la película de Alexis, nada menos. Cuando le hicieron la película, ¿estaban con revisión técnica? Sí. Y no hay cómo regularizar ahora el cinematográfico vehículo. ¿Cuándo la tenías que hacer? ¿Cuándo? Pucha, en marzo. ¿Has sabido si se va a posponer por más tiempo? Sé que era hasta el 30 de junio, ahora. Hay que esperar nomás, po. Dale, muchas gracias. Tras el estallido social, los autos con revisión técnica en octubre y noviembre de 2019 fueron trasladados para hacerla entre abril y mayo de este año, pero con pandemia volvieron a moverlos, así como a todos los vehículos con revisión vencida. Y la fecha tope es el 30 de junio, en una semana más. El tema es que en cuarentena, las plantas clase B para vehículos menores de uso particular están cerradas. Solo están abiertas las plantas clase A, exclusivas para transporte público y de carga. Aparte de nosotros está trabajando la planta de San Bernardo, Cerrillos y Peñalolén. Y no crea que no haya algún clase B que haya intentado colarse en una planta clase A. Más de lo que usted pueda pensar. Y hay que explicarle que esta revisión no es para vehículos particulares clase B, sino que para transporte público clase A. Es que muchos se alertan al estar cerca del plazo final. Pero aunque aún no se ha oficializado, el Ministerio de Transportes ya prepara un nuevo aplazamiento para la revisión técnica. El problema es que ella es requisito para renovar el permiso de circulación, cuyo plazo también vence en una semana más, el 30 de junio. Ahí se aplican multas de intereses y también si una persona es sorprendida conduciendo su vehículo sin el permiso de circulación año 2020, corre el riesgo de que el auto sea retirado y también multa de hasta 150.000 pesos. Son más de 1 millón de contribuyentes los que aún no pagan ese permiso de circulación. Una extensión en su plazo debiese surgir de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Hacienda, en cuyo interior el tema al menos se ha conversado. Quedan a la espera miles de automovilistas. Bueno, no todos. La verdad es que este auto es nuevo, así que hasta el 2022 no tenemos problemas con ese trámite. Pero aparte de él y su camioneta nueva, quedan a la espera el amigo del furgón en la película de Alexis y miles más, a una semana del vencimiento de la revisión técnica y el permiso de circulación. Cayó el líder y último integrante de la banda delictual conocida como Los Ganzúa, hábiles ladrones que evitaban el encuentro frontal con sus víctimas y que cuidaban cada detalle de su aspecto para pasar inadvertidos en condominios y oficinas. Este miércoles el cabecilla de esta agrupación será formalizado y arriesga hasta 10 años de cárcel. Llegan campantes, aseguran la zona y acto seguido hurguetean con insistencia la puerta de este domicilio en la comuna de Providencia. La maniobra es reiterada hasta que tanto esfuerzo trae sus frutos. Ya están dentro de la propiedad. A la cabeza de esta acción, en primer plano, Mauricio Andrés Holguín Silva, de 29 años, líder de la banda Los Ganzúa. Se entiende el porqué. En cuanto a sus intenciones, ya lo ve. Este sujeto ingresaba a los domicilios caracterizándose como uno de los residentes de los condominios para sustraer diversas especies, entre las cuales cuentan algunas joyas, tecnología, computadores y otros. Por supuesto, Mauricio Holguín se hacía acompañar, pero esa historia, con su génesis en 2017, terminó en octubre pasado. Los Ganzúa, especialistas en irrumpir en viviendas sin moradores de Providencia y Ñuñoa, eran desarticulados prácticamente en su totalidad. ¿Y qué andaba ahí haciendo? No, nada, pues andábamos trabajando. Sí, andábamos trabajando, para que ya le voy a decir que ya voy a hacer cualquier año. Y a mí se me metieron las joyitas, eran como 60 gramos, 70 gramos. Y desde ese día de octubre de 2019, los Ganzúa dejaron de actuar. Claro que faltaba una pieza fundamental para poner la lápida a esta banda, su líder.
Mauricio Holguín cuidaba cada detalle de su aspecto. Fue sumamente sigiloso para no levantar sospechas, pero no bastó. Por un lado, nunca reparó en las cámaras de seguridad existentes en cada lugar, tampoco en el contacto con objetos. Esta vinculación se hace a partir del análisis de los rastros dactilares hallados en la escena del crimen. El perito, una vez realizado el análisis detallado de minucias dactiloscópicas, puede establecer la identidad de una persona. El resultado de ese análisis y del comparativo de su rostro con una cámara de seguridad, Mauricio Andrés Holguín Silva, detenido finalmente este lunes en su domicilio de San Ramón. Con esto creemos que hemos tenido un buen logro para la comunidad. Hemos sacado de circulación a uno de los líderes de esta banda, quien va a enfrentar un proceso criminal en el cual arriesga penas que van desde los 10 años y un día hacia arriba. Y es que Mauricio Holguín está lejos de ser un cualquiera en el mundo del AMPA. Mantiene 4 condenas por delitos como robo en lugar no habitado, porte de arma de fuego y porte de arma cortopunzante. Y si a eso sumamos que el Ministerio Público pretende acreditar ante el tribunal su participación en 5 delitos de robo, la sanción para este hoy ex Ganzúa se prevé al menos dura. Están usando métodos cada vez más sofisticados, lo cual nos obliga a la Fiscalía, a Carabineros, a la PDI y a nosotros como municipalidad también tener métodos cada vez más serios, de mayor coordinación. Los Ganzúa finalmente están fuera de circulación por completo. Providencia y Ñuñoa, al menos por un rato, pueden estar en paz. Más de 9.000 cupos disponibles existen en las residencias sanitarias en el país. Recintos que surgieron para personas con COVID-19 que no cuentan con las condiciones de aislamiento en sus casas. El gobierno llamó a buscar esta alternativa y estos son los requisitos para acceder a ellas. Usted se ha comunicado con residencias sanitarias del Ministerio de Salud. Por favor, digite su RUT. 800-72-6666, número gratuito para solicitar el traslado a una residencia sanitaria, un call center que busca agilizar el proceso, habilitado hace una semana. Buenas tardes, bienvenido a call center de residencias sanitarias del Ministerio de Salud. Antes, cada Seremía de Salud contaba con un solo celular para recibir las solicitudes. Por eso las demoras que tantas críticas provocó, lo que generó retardos en los traslados y eternas esperas. Le dije a la señorita, ¿yo puedo pedir que me llene a una residencia sanitaria? No, me dijo, es que va a ir mañana, me dijo, por el día miércoles, me dijo, va a ir mañana un asistente, me dijo, y va a evaluar su caso, va a venir una ambulancia, le dije yo a mi cuñada, le dije yo, va a venir una ambulancia, los van a venir a ver, así que tranquilos nomás. Imagínense, la media ilusión. Mauricio Rebolledo es un vecino de la granja, un caso positivo que vive con su esposa, sus suegros, sus cuñados y un arrendatario. Todos comparten el mismo baño. Los primeros síntomas los tuvo el 3 de junio y le queda un día de cuarentena. Ofrecieron el día viernes pasado irme a una residencia sanitaria. ¿Qué saco con irme? Dígame usted. Estamos en los términos ya del tema del coronavirus. Evitar que casos como el de Mauricio se repitan es uno de los objetivos del call center. La respuesta debería tenerse en 24 horas. Hoy 5.189 contagiados en el país están aislados en una residencia. En total son 138 las habilitadas en el territorio nacional. Y hasta este martes hay más de 9.000 cupos disponibles, el 42% de ellos en la región metropolitana. Hoy día en la región metropolitana hay 3.600 camas ya contratadas y de esas hay 1.500 disponibles. Residencias sanitarias para aislar a los contagiados, uno de los puntos claves de la estrategia del gobierno para contener el virus. Al tener contacto con un COVID, me derivaron a este lugar y me siento muy bien atendido. Espero que todos lo estén pasando igual y que esto termine pronto y que cada día se mejore más la situación de los enfermos. Pero ¿cómo optar a una residencia? Primero, llamar al 800-72-6666. Tras la pregunta, el ejecutivo del call center enviará la información a la Seremi de Salud, correspondiente a cada región. Ellos se contactarán con el paciente para aplicar un segundo cuestionario y confirmar si cumple con los requisitos para su traslado. Los COVID positivos son contactos estrechos que no pueden realizar un buen aislamiento debido a las condiciones de su hogar.
El ser diagnosticado con COVID y no tener las condiciones para aislarse son dos de los requisitos exigidos para llegar a una residencia. Los otros son ser mayor de edad, ser autovalente y presentar una sintomatología respiratoria leve que no requiera hospitalización. Hay criterios clínicos, una persona que esté con una insuficiencia respiratoria, una persona que esté con un cuadro respiratorio que esté saturando menos de 90. Hay otros criterios, por ejemplo, una persona que esté embarazada con más de 32 semanas o alguien que esté postrado y que no sea autovalente. Todos los expertos coinciden que la clave es separar a los contagiados de quienes están sanos, más cuando Chile supera los 35.000 casos activos. La residencia sanitaria permite aislar al individuo contagiante, impidiendo que éste se disemine hacia el grupo familiar. Puede haber condiciones de hacinamiento o viven muchas personas en un pequeño departamento o casa. Les pido que por favor hagan uso de la residencia sanitaria. Hemos dado las instrucciones hoy día y no hayan retrasos en las respuestas. Residencias sanitarias, recintos a los que también serán llevados por obligación todos aquellos que, estando contagiados y sin condiciones en su hogar, circulen por las calles incumpliendo la cuarentena. Molestia causó en las mesas de la Cámara de Diputados y del Senado el anuncio del presidente Piñera, quien convocó una comisión para determinar la admisibilidad de los proyectos de ley. El hecho provocó un intenso debate y la DC ya anunció que no va a participar de esta iniciativa. El gobierno aseguró en tanto que no se entendió bien el planteamiento. Donde se debe discutir cualquier enmienda al proceso de declaración de admisibilidad es el Congreso Nacional. Está normado en el reglamento del Senado y en la ley orgánica del Congreso. Evidente molestia en las mesas de la Cámara y el Senado ante la propuesta de la moneda. La idea, evitar que se tramiten proyectos con vicios de constitucionalidad, como la suspensión de pagos de créditos o servicios básicos, o también el postnatal de emergencia. Al menos 46 proyectos que llevaron al presidente a tomar una decisión. Convocaré a un grupo de exparlamentarios, académicos y expertos para proponer perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con que el Congreso Nacional determina la admisibilidad. Un anuncio que para muchos en el mundo político era necesario, apuntando al que llaman populismo constitucional, aunque en el Congreso no gustó del todo. Creemos que es muy importante entre todos cuidar el clima. Las palabras que ayer escuchamos del presidente nos generan preocupación. Si todos los ciudadanos tienen que respetar la Constitución y las leyes, con mayor razón aún quienes hacemos las leyes, que somos los parlamentarios. Cuando no se respeta la Constitución a sabiendas y se usa la inconstitucionalidad como un mecanismo de discusión política, al final lo que se socava es la democracia. Quien está tratando de vulnerar, de pasar por el lado la institucionalidad a través de la creación de esta comisión es el presidente Piñera. Tenso debate ante la decisión presidencial de convocar a un grupo de expertos que buscarán alternativas para determinar antes de iniciar su camino legislativo si un proyecto es admisible o no. Algo que provocó incluso el reparo de la mesa de la Cámara de Diputados, que tiene mayoría oficialista, reacción que tuvo inmediata respuesta y molestia evidente de miembros de Chile Vamos. Lamentamos que el presidente no haya tomado en cuenta este trabajo ya avanzado y esperamos que cualquier trabajo prelegislativo se sume a estos esfuerzos. Y nosotros no podemos discutir eso. Y la mesa señala que lamenta que el presidente tome acción al respecto. Perdón, señor presidente, ¿tenemos pantalones o no tenemos pantalones? La presidenta Bachelet hizo 40 comisiones para los temas más importantes, muchas de ellas muy exitosas. ¿Por qué entonces vamos a cuestionar esta comisión y nos vamos a ofender por ella? Polémica que salió a enfrentar el ministro del Interior, quien reiteró la explicación entregada ayer por el titular de la SECPRES, asegurando que cualquier modificación será mediante un proyecto de ley que deba ser discutido y aprobado por el propio Congreso Nacional. Posiblemente no se comprendió bien lo que se quiso plantear. Aquí lo más importante es que las reglas del juego se cumplan en forma estricta. Lo que tiene que primar son sobre todo las razones más que las emociones. Llamado abierto a todos los partidos políticos para conformar este grupo de expertos que, aunque aún no comienza su trabajo, ya tiene su primera baja, la democracia cristiana. Tanto la Cámara como el Senado tienen mecanismos de control de admisibilidad. Si el Ejecutivo no está de acuerdo, puede recurrir al Tribunal Constitucional en cualquier momento. No es necesario ninguna comisión ni ningún cambio legislativo. Yo lamento que sectores políticos, sin conocer de qué se trata o qué se le quiere plantear, se resten de antemano al debate. Yo creo que eso no le hace bien a la democracia. Así que
habrán otras personas que sí estén dispuestas a conversar. Polémica por inadmisibilidades que no solo provocó reacciones, también acciones. La UDI presentó una reforma al reglamento y un proyecto que provocaría la cesación del cargo si un parlamentario reiteradamente presenta iniciativas inconstitucionales. La oposición también hizo lo suyo y presentó un proyecto que busca permitir que parlamentarios puedan, vía indicaciones, modificar aspectos de exclusiva facultad presidencial. Y no solo eso, levantarán una agenda propia con propuestas para enfrentar, según su visión, la crisis sanitaria, política y social. Debate ya instalado en el Congreso Nacional, pugna que enfrenta a dos poderes del Estado. Y al menos una persona fallecida y numerosas casas anegadas dejaron las fuertes lluvias que en las últimas horas afectaron la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. El agua caída alcanzó los 100 milímetros, lo que provocó grandes inundaciones. Calles y avenidas de la ciudad quedaron totalmente anegadas, lo mismo que un número de casas, especialmente en los sectores de menos recursos. Es más, los propios afectados debieron evacuar a sus niños que no podían salir porque quedaron totalmente inundados. Las lluvias estuvieron acompañadas por fuertes vientos y para el próximo jueves se espera el ingreso de un nuevo frente frío a la ciudad, con cielos cubiertos y más lluvias. Y en nuestro país, las intensas lluvias trajeron de vuelta el caudal en el raudal de las Siete Tazas, esto es en la cordillera del Maule. Una situación que se contrapone a lo vivido durante febrero, cuando el Parque Nacional tuvo que cerrar sus puertas por la sequía que dejó imágenes preocupantes en el río que forma esta belleza natural. Es la fuerza de la naturaleza en todo su esplendor, una cantidad de afluente que vuelve a su cauce natural en el raudal Siete Tazas de Molina y que contrasta lo que se vivió durante los meses de verano. Porque este hermoso paraje mostró su peor cara en febrero, la sequía se reflejaba en el caudal del río Claro, obligando al Parque Nacional a cerrar sus puertas, afectando la economía de quienes viven del turismo. Igual fue un tema complicado. A raíz de eso se suspende todo lo que fue esto de la gente que venía para acá, los recursos que se lograron obtener de eso, se fue abajo. Un golpe para Pablo y el resto que se extendió con la llegada del COVID-19 al país. El Parque Nacional Raudal Siete Tazas lleva 3 meses cerrado. Un lugar que en invierno recibe a cientos de turistas, ahora solo tiene a sus lugareños resguardados del virus, pero preocupados por la economía. Tenemos dos alternativas: bien nos mate el coronavirus o nos morimos de hambre. ¿Ya? O sea, si usted deja morir la actividad económica, al final lo otro tampoco lo va a poder controlar. Para cualquier recurso y para que usted lo que quiera necesita dinero. Por eso estas imágenes le devolvieron la esperanza a todos los que habitan estas tierras, porque las fuertes lluvias hicieron que el agua volviera a recorrer sus pozones. Prácticamente del 19 de junio en adelante ya registramos más de 500 milímetros de agua caída. Por lo tanto, se ha recuperado muchísimo el caudal del río Claro. Las Siete Tazas están absolutamente recuperadas. Por ahora, solo un puñado de personas ha podido ver en terreno los efectos de las precipitaciones que han caído en la cordillera maulina y cómo el río Claro arrastra un caudal importante de agua, aunque el déficit se mantiene, mejoró respecto al año pasado. Ahora esta semana se ha notado bastante agua a comparación, me imagino, con otros tiempos. Estamos recién nomás, pues como se dice, estamos recién empezando nomás esto y ojalá que siga lloviendo y se pueda recuperar también, que caiga nieve y todo eso. Porque el 2019 hubo solo 5 eventos de nieve en este lugar con reservas de apenas 10 centímetros. Por eso los analistas de climatología aún no cantan victoria. Sin embargo, eso no garantiza que en los próximos meses, si decaen las precipitaciones, no vuelva para el verano a nuevamente a secarse. Pero eso depende solamente de cómo sea el comportamiento climático durante las semanas que quedan de invierno. Raudal Siete Tazas, que permaneció por largos meses con apenas un hilero de agua, pero que ahora revivió con su caudal imponente en gloria y majestad. La Policía de Investigaciones logró desbaratar una banda que, a través de una supuesta agencia de viajes, estafaba a personas ofreciendo vuelos y hospedajes vacacionales a muy convenientes precios. Fueron más de 60 las denuncias recibidas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y no descartan que en los próximos días estas puedan aumentar.
dicen que era el ganador de un premio, pero que tenía que ir a una reunión al día siguiente a unas instalaciones que están en Las Condes. Premios que eran fines de semana, uno era en Viña, otro era en Mendoza y otro era en Cartagena de Indias. Ese minuto te envuelven de una manera que tú crees que todo es verdad y, como te digo, saliendo te das cuenta que no es así. Soñaban con tener vacaciones en destinos increíbles y a precios convenientes, y quizá por eso cayeron en la estafa de supuestas agencias de viajes que ofrecían la posibilidad de obtener una membresía que les permitía adquirir un ticket de vuelo y de hospedaje a un valor más barato y con una suma de beneficios. La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente dirige actualmente una investigación por delitos de estafa reiterada y asociación ilícita en contra de 2 empresas fraudulentas o supuestas agencias de viaje de nombres AIG Connection y Continental Club S.p.A. En febrero de este año, Francisca y su pareja llegaron hasta las oficinas de Continental Club, luego de que los llamaran diciéndoles que eran ganadores de una estadía fuera de Santiago. Se veían en sí unas oficinas bien armaditas, bien constituidas, aparte todo el personal súper bien vestido, todos de terno. Entonces, con todas esas cosas uno le da un poquito más, o cree que existía mayor seriedad en el producto. Una primera impresión que les generó cierta sensación de seguridad y que los invitó a seguir escuchando las tentadoras ofertas de esta supuesta agencia de viajes. Nos hicieron mostrar si teníamos tarjeta de crédito para poder hacer el pago. Nosotros les comentamos que sí, teníamos los medios para poder realizar el pago, y ya empezó más o menos una presión psicológica por parte de ellos para poder cerrar el negocio. Aseguran que si no firmaban ese día, el beneficio lo perdían. Tuvieron que llenar este papel donde el principal requisito era contar con una tarjeta de crédito. Cayeron. Pagaron en cuotas 3.400.000 pesos por un servicio que nunca llegó. Lo mismo le ocurrió a José Manuel. Es muy convincente, pues, y tanto que insistieron, caímos. Firmamos un contrato por aproximadamente, como te comentaba, 2 millones. Sí recuerdo que en ese minuto había más de 20 personas en lo mismo, y muchas de ellas estaban firmando contratos. En tu caso, ¿cuánto te estafaron? 2.160.000 pesos. Una cifra no menor. Los consumidores acusaban que la empresa no cumplía con lo ofrecido. Recibían cobros excesivos y no informados, y en definitiva no podrían materializar los viajes comprometidos, tampoco retractarse del contrato porque la empresa no estaba ubicable. Una situación que puso en alerta a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, que desde noviembre del año pasado investiga estas supuestas empresas. Logramos recepcionar del orden de las 120 denuncias, pero logramos acreditar fehacientemente 69 víctimas. Ninguna de ellas obtuvo ningún beneficio ni un viaje respecto de lo que se le ofrecía. La labor investigativa realizada por la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana se solicitó al cuarto juzgado de garantía la detención de 12 imputados y la entrada y registro a 6 domicilios asociados a miembros de esta organización criminal. La madrugada de este martes, la Policía de Investigaciones puso en marcha la operación GoTravel y allanó las dependencias de la supuesta agencia de viajes ubicada en Avenida Presidente Kennedy. También detuvo a los cabecillas y a toda la cadena de esta organización. Son gente que conoce de alguna manera un poco la industria de la agencia de viaje o del turismo, y de alguna manera en algún momento han trabajado tal vez en otras agencias importantes. Desde ahí han ideado un ardid para poder embaucar a las personas. De los detenidos esta mañana, los 3 líderes quedaron con arresto domiciliario total. Serán monitoreados telemáticamente. Los demás imputados deberán cumplir con arraigo nacional, determinación a la que apelará la Fiscalía. La PDI activó el teléfono 2270818837 para que otras víctimas de esta estafa puedan realizar sus denuncias. Juan Manuel, Francisca y Gonzalo esperan que la justicia haga sentir su peso sobre esta organización criminal que arruinó sus vacaciones y los estafó con millones de pesos. Al límite de su capacidad se encuentra actualmente el cementerio de Calama, esto debido a las 49 muertes por COVID-19 que se han producido en esta comuna. La administración de este camposanto avanza rápidamente en la habilitación de nuevos nichos, pero debido a la falta de espacio, se está incluso evaluando la posibilidad de derivar a fosas comunes los restos de fallecidos que yacen en este recinto.
Son las imágenes de un cementerio que con una historia de más de 100 años alberga más de 30.000 cuerpos. Un recinto puesto a prueba en una emergencia sanitaria sin precedentes. Hace 2 semanas solo 4 nichos quedaban disponibles y la cantidad de sepulturas sobrepasaba con creces el promedio. Existe un aumento explosivo. Recordemos que nosotros teníamos en promedio 5 ingresos de personas fallecidas por semana. Hoy, solo el día de hoy, por ejemplo, hay 7 ingresos el día de hoy. La contingencia obliga a trabajar con celeridad en la construcción de 30 nuevos nichos para llegar al límite de las capacidades del recinto. La falta de terreno ha obligado a pensar en alternativas. Algunos no descartan trasladar restos de fallecidos que yacen en el Camposanto. Al no tener fosa común, en el caso que tengamos que hacer reducciones, estas serían y se llevarían obviamente a nichos en altura, que es la única forma que tenemos de proyectar obviamente el cementerio, porque por los límites que tenemos no tenemos más espacio. Quiero ser enfática, la red tiene disponibilidad de nichos tanto en el privado como en el público y por supuesto bajo este estado de alerta sanitaria, de excepción constitucional, nosotros podemos utilizar todo aquello que se encuentre en la red. Urgente necesidad en una ciudad que hoy supera incluso a la capital regional, con 3.140 casos de contagio y 49 fallecidos. La morgue del hospital también está al borde del colapso. Su capacidad habitual era solo para 6 cuerpos. Efectivamente, nosotros como hospital, dentro de la preparación que se realizó para enfrentar la pandemia del COVID, también se ejecutaron algunas acciones en el área de nuestra morgue, principalmente aumentando la capacidad de cupo. Hoy día podríamos en algún momento llegar a acumular, ¿cierto?, la presencia de 20 personas fallecidas en la morgue. Preocupante cifra de fallecidos que suma a los casos de contagio de extrema gravedad. A la fecha, 6 loínos ya han sido trasladados vía aérea a hospitales de Coquimbo y Valparaíso. Los criterios para hacer los traslados obedecen principalmente a criterios de salud de las personas que tengan, ¿no es cierto?, la capacidad de aguantar el traslado, así que son estudiados a través de la unidad de gestión de camas críticas. Comunidad en alerta a puertas de iniciar la 3ª semana en cuarentena, con cifras que, al menos por ahora, siguen en aumento. Ahora. Bueno, y justamente como veíamos, la región de Antofagasta es una de las zonas que preocupa por el aumento de casos en las últimas semanas. En solo un par de minutos, Antofagasta, Tocopilla y Mejillones parten su cuarentena. Ivania Chavarría nos tiene más detalles a esta hora. Ivania, buenas noches. Muy buenas noches, Carola, ¿cómo estás? Efectivamente, estamos a solo minutos de que comience el toque de queda y, por supuesto, esta nueva cuarentena en 3 comunas de la región de Antofagasta. Estamos hablando de la capital regional, también de Mejillones, y por primera vez se suma la comuna de Tocopilla. Se suman a Calama, que ya cumple 2 semanas bajo esta medida restrictiva. Nosotros nos encontramos a esta hora en uno de los puntos de control que ya se han dispuesto a lo largo de la ciudad. Vemos todavía bastantes vehículos circulando, sin embargo, ya está personal de Carabineros, también personal de las Fuerzas Armadas con una fiscalización que por lo demás va a ser mucho más estricta. La verdad es que todas estas medidas se toman debido al avance que ha tenido la pandemia aquí en el norte del país. Escuchábamos recién la nota de Catalina Berríos con la cantidad lamentable de personas fallecidas en Calama, y lamentablemente también es una situación similar aquí en la capital regional. Actualmente ya son más de 6.000 los casos acumulados de COVID positivo en la región de Antofagasta, una situación que preocupa porque por lo demás todos los días estamos teniendo un registro de por lo menos 240 nuevos casos. Es por esto entonces estas nuevas medidas restrictivas que ya en solo un par de minutos comienzan. Una de las más importantes es que ya a partir de ahora, de las 22 horas, se restringe por completo el ingreso de vehículos motorizados, principalmente al casco central de la ciudad de Antofagasta. Esto obviamente con la idea entonces de ir descongestionando las calles y también invitar a que las personas se queden en sus casas. Como podemos ver, un control bastante exhaustivo, bastante personal uniformado, ya empezando a controlar a los vehículos que circulan
por las principales calles de Antofagasta. Nosotros conversamos durante esta jornada, hace pocos minutos atrás, con el intendente de la región de Antofagasta, básicamente sobre estas medidas restrictivas. Los invito a escuchar lo que nos dijo. Hemos ido más allá y, por ejemplo, la restricción de movilidad de vehículos particulares en el centro de la ciudad busca eso, busca por una parte quitar el incentivo de venir hacia el centro de la ciudad y por otra a la gente que en realidad tenga que venir a hacer sus trámites o algún particular pueda hacerlo con mayor espaciamiento y no tengamos los atostamientos que teníamos durante la mañana en el centro de Antofagasta. Yo mencionaba, esta es una de las principales arterias de la capital regional. La verdad es que hasta hace algunos minutos atrás bastante vehículos circulando a esta hora. Hemos visto que ya comienza a bajar, por supuesto, el flujo vehicular, básicamente porque ya estamos prácticamente en el toque de queda y, por supuesto, también en esta nueva cuarentena, que, como mencionaba anteriormente, Antofagasta ingresa por segunda vez a esta medida restrictiva, al igual que Mejillones. Por primera vez Tocopilla. Afortunadamente, durante esta jornada no se vieron largas filas, por ejemplo, en los supermercados, a diferencia de la vez anterior. Sin embargo, harta gente todavía en el centro. Por supuesto, se espera que la situación cambie considerablemente durante la jornada de mañana. Recordar también que los permisos se redujeron solamente a 2 y por lo demás también lo más importante, que se restringe absolutamente el tránsito de vehículos por el centro de la ciudad de Antofagasta. Muy bien, Ivania, muchísimas gracias. Quedamos pendientes también de ir monitoreando cómo sigue la noche. Buenas noches. Antofagasta, Mejillones y Tocopilla en cuarentena a partir de las 22 horas. Les recordamos que precisamente a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras noticias. En Chile, como en muchos otros países, las respuestas han sido tardías y no han tenido la extensión necesaria. Esto es parte del análisis que hizo uno de los máximos representantes de la Universidad Johns Hopkins. El epidemiólogo norteamericano dijo que Chile cuenta con expertos de primer nivel para enfrentar la pandemia, aunque dijo que faltan medidas más drásticas y también apuntó a la responsabilidad cívica de las personas. Hemos tenido una oportunidad y un privilegio de poder conversar a esta hora con el doctor Carlos Castillo Salgado. Él es profesor de epidemiología y también director del Centro Global de Salud Pública de la Escuela de Bloomberg y también de Johns Hopkins. Doctor, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por tenerme. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes respecto de lo que está pasando acá? Porque sabemos que ha habido un crecimiento explosivo de casos nuevos, de contagios. Se ha propagado mucho el virus, específicamente en algunos países. ¿Cuál es su mirada respecto de América del Sur? América Latina representa, fíjese, el 49% de todas las nuevas muertes. No del total de las muertes, sino de las que están ocurriendo día a día. El 49% de todas las muertes diarias. Las autoridades no se ponen de acuerdo y entonces crean información contradictoria entre los distintos grupos y hacen una gran confusión en la población y estamos viendo cómo se dispararon en todos los países, incluyendo Perú, Chile, México y fundamentalmente Brasil, el número de nuevos casos y de nuevas muertes. Doctor, le quería preguntar su visión de cómo lo ha hecho Chile, pero yo sé que hay cosas específicas. Se lo pregunto a la luz de las cifras, porque según lo que han expresado varios científicos acá, chilenos también y chilenas, Chile, nuestro país, está en número 8 en total de contagios y está en número 15 en total de fallecimientos. Sin embargo, usando cifras de Johns Hopkins, otros han dicho no lo estamos haciendo tan mal porque tenemos una tasa de letalidad muy baja. Por lo tanto, me gustaría preguntarle a usted cómo se tienen que leer finalmente estas cifras y a la luz de ellas, cómo, según ustedes, lo ha hecho nuestro país. Tenemos que reconocer si existe una distribución desigual y si existe una inequidad en la administración y en el acceso a las pruebas diagnósticas, como está ocurriendo en otros países. Y esto puede implicar
que mucha de la mortalidad puede estar clasificada como neumonía atípica, como ha ocurrido en otros países de América Latina. Por tanto, hay un subregistro de esa mortalidad. ¿Cuál es su mirada entonces respecto de la situación de cómo se ha manejado en Chile y los desafíos que hay para adelante? En este momento lo que se tiene que ver es para adelante y no para atrás. Lo que yo sé de Chile son varias cosas. Una, que tiene un equipo de epidemiólogos muy bien capacitados. Es posible que haya un problema en la coordinación de la visión epidemiológica y las recomendaciones que hacen los técnicos y la capacidad de respuesta que pueden tener algunas autoridades. Por tanto, esa coordinación puede ser muy importante para el reto que tiene el país. Y la segunda cosa es que las autoridades no son totalmente no podemos asumir que solo las autoridades tienen la respuesta. La comunidad y la población tiene también esta necesidad de cultura cívica, ya que no está en forma pasiva de decir qué me va a decir las autoridades. Las autoridades tienen una responsabilidad muy importante, pero también la población tenemos que ver que es importante. Arturo Vidal fue hoy otra vez titular en el triunfo del Barcelona. De los 4 partidos, tras el retorno de la Liga, en 3 el chileno ha agarrado camiseta desde el primer minuto. No fue un buen partido el Barcelona, tampoco del Rey Arturo, pero mostró lo que más destacan en España: actitud y entrega durante todo el encuentro. Desde el 25 de febrero que el chileno no jugaba un partido completo. Titular sigue siendo Vidal, en el líder de la Liga Española. El Rey comenzaba dándole consejos al brasileño Arthur. Luego, un saludo a Ter Stegen. Después, con el francés del Lenglet, Vidal, inamovible en la oncena titular del Barça. En el medio, Arthur, Busquets y Vidal. Vidal corrió, luchó, mostró esa faceta por la que es también considerado por Quique Setién. Sergio Busquets, Vidal, va López, mete a Arturo. Centro de Jordi Alba, pasado para Arturo. Unai Ansu Palo. Puso su garra habitual en el centro del campo, cortó balones, pero no pudo sumar mucho en la creación del juego. Se atascó, pero como siempre, impecable en su actitud. Viene Mallorca, no tanto en Sevilla y muy impreciso ante el Athletic. No llegó por poco a un pase de la muerte de Suárez y se le atragantó una gran asistencia de Messi. Esa fue la valoración de los medios catalanes para Arturo Vidal. El Rey se ha convertido en un jugador vital para Barcelona. En más de los 3 mediocampistas titulares, el chileno fue el único que jugó todo el encuentro. Primero fue sustituido Artur Melo y luego Sergio Busquets. ¿Se irá Arturo Vidal o Busquets? ¿Se va Busquets? Busquets. Sí, se va Busquets. 38 puntos, dejando a Real Madrid con 65, equipo que juega este miércoles. 3 puntos más, ahora descansamos bien que el fin de semana ya seguimos adelante. Y sí, siempre disponible de King, el Rey Arturo. El desenlace de la Liga se acerca y Arturo Vidal cada vez se hace más importante para Barcelona. Con la jugada de Messi, Suárez con Messi que busca su gol. Buena jugada de Llorente, la asistencia para Diego Costa a los 15 del primer tiempo. El único gol del partido para el equipo de Simeone. El Tottenham con esta victoria es séptimo con 45 unidades y el contraataque lo define de muy buena manera Harry Kane a los 37 del complemento. Llega a 12 goles durante esta temporada. Celebra Mourinho. Yo quiero terminar mi carrera de la mejor manera posible. Si me toca jugar en otro equipo que no sea Colo-Colo en Chile, mira, lo voy a hacer. Ahí está, palabra de Claudio Bravo en conversación exclusiva con 24 horas. Si tengo que volver a Chile y no juego en Colo-Colo, lo voy a hacer como un profesional. Es lo que mencionaba el actual portero del Manchester City. Presente y futuro. ¿Qué va a pasar con él? ¿Dónde va a continuar su carrera? Atención con la siguiente nota, mira. Yo le mentí a Carla, le dije, mira, nos vamos 4 años
a Europa. Así comenzaba la expedición de Claudio Bravo y su familia en Europa. Lo que parecían 4 años, hoy son 15. Real Sociedad, Barcelona y el City han disfrutado del talento chileno. Pero creo que ha sido la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas. Amadeo, how does it feel to be a Manchester City player? Me ha llenado el hecho de venir a Inglaterra, que 4 hijos se desenvuelvan hablando otro idioma. Es un lujo. And that shot is lined up, easily gathered up by Claudio Bravo. Tapadas que valen un gol y que los hinchas del City recuerdan. 4 años a las órdenes de Guardiola que están por finalizar. El Celtic, Galatasaray y Arsenal sueñan con tener al portero. Es porque tú haces las cosas de buena manera, sale tu nombre relacionado en muy buenos lugares, en buenos clubes. La pandemia y el fin de contrato son 2 factores a considerar si del futuro se trata, donde los Gunners ya preguntan por él. Pues mira, si esto continúa y nosotros tenemos que seguir acá en Inglaterra por el bien y la salud de todos nosotros, mira, lo hacemos. Si tengo que hacer las maletas, irnos a otro lugar, mira, lo hacemos. No depende de mí, depende de varios factores. Depende del club, depende del proyecto que tenga el club, depende... Mira, Colo-Colo hoy en día no tiene ni siquiera un entrenador. Parece que el retorno a la ruca está lejos y de no ser ahí, su esposa ya se ilusiona. Pero yo soy de la Cato. Si me preguntáis si me gustaría que se fuera a la Católica, feliz de la vida. Si me toca jugar en otro equipo que no sea Colo-Colo en Chile, mira, lo voy a hacer. Creo que tampoco es positivo que pasen este tipo de cosas. Pese a ello, el uno del City conoce del conflicto monetario que vive el cacique. A mí como jugador, y yo entiendo perfectamente la parte de mis compañeros, también entiendo la parte del club en ese aspecto. Los jugadores también creo que actuaron de muy buena manera ahora último, tratando un poco de retomar las conversaciones. A sus 37 años el retiro sigue lejano. Yo por lo menos me quiero retirar de esto cuando se vayan sucediendo cosas, en el sentido de que yo no voy a ir a un lugar y no me sienta bien o no entregue lo que tenga que entregar, ahí yo antes de cualquier cosa no voy a estar, es lo más natural del mundo. Yo tengo que terminar mi carrera de la mejor manera posible. Pese a que Bravo cree que le falta para colgar los botines, Pep Guardiola ya lo aconseja. Porque también ha hablado conmigo en ocasiones y un poco tocándote la puertecita de, mira, visualiza las cosas porque el día de mañana tú puedes ser un buen técnico y tú quedas sorprendido, que el entrenador te lo diga. Las confesiones de Claudio Bravo, un portero que sigue siendo buscado por grandes equipos de Europa. A sus 37 años sigue vigente, disfrutando del ver crecer a sus hijos y con una carrera que está lejos de terminar. Y a propósito de esto, mira, comenzó la cuenta regresiva. Eso es un pantallazo de una imagen de historia de Instagram de la esposa de Claudio Bravo. Que están los hijos y que comenzó la cuenta regresiva para partir ya de Manchester, ¿no? ¿Cómo interpretar? Termina su contrato ahora, difícil que él pueda renovar, pero reitero lo que he mencionado, a los 37 años de edad, qué importante tener ofertas y él puede seguir en un muy buen nivel. Le queda todavía para rato a Claudio Bravo. El tema es dónde. ¿Se irá a Arsenal? Lo quieren allí, parece Londres, linda ciudad, además para seguir con su vida familiar. Bueno, vamos a ver qué pasa finalmente con el portero bicampeón de América. Y la guinda de la torta con el escándalo de Novak Djokovic. Claro, COVID-19 positivo con Dimitrov, con Troicki, con Koric, que participaron en este torneo en Serbia, encabezado precisamente por el número 1 del ranking mundial. Y hoy se confirmó también positivo COVID-19 Novak Djokovic, quien hizo caso omiso a las medidas sanitarias. Todo un escándalo, polémica en el tenis. Novak Djokovic a annoncé avoir été testé positif au coronavirus. Novak Djokovic señalado bomba biológica al fiestón del número 1 del ATP tras finalizar el polémico Adria Tour, torneo de tenis que organizó en su país natal sin ninguna medida sanitaria contra el COVID-19.
Así llegaron los astros del tenis invitados en jet privado y sin precauciones, Zverev, Thiem y Dimitrov, entre otros. Polémica que creció al ver los 4.000 almas que repletaron el estadio sin mascarillas ni distanciamiento social. Allí Djokovic tocó piano, saludó a todos e incluso se dio el tiempo para autógrafos y fotos con sus fanáticos. Si este niño, que parecía haber cumplido un sueño, hoy está bajo observación. Grigor Dimitrov fue el primero en confirmar su contagio y así cayeron 1-1. Su técnico, el técnico de Djokovic, el tenista Boran Koric, Víctor Troicki y su mujer embarazada, además de la esposa de Nole, Jelena. El Ministerio de Salud serbio comenzó la trazabilidad y posibles contagiados, donde todo se complicó, ya que la agenda de los tenistas fue intensa, fútbol con festejos incluidos, básquetbol con celebraciones y fotos respectivas, además de las clínicas de tenis y conferencias de prensa. Pero todo vuelve a la famosa fiesta donde Djokovic y sus invitados terminaron sin polera en el escenario, cero mascarilla, escaso distanciamiento social y lo más grave, sin ningún criterio y cuidado contra una pandemia que le quita la vida día a día a miles de personas en el mundo. Y seguimos con una lamentable noticia, el tenis chileno está de luto. En rigor, el deporte nacional e internacional, con la muerte de Patricio Rodríguez, el Pato Rodríguez, integrante del equipo chileno de Copa Davis, posteriormente un muy buen entrenador, que tuvo su cargo, por ejemplo, al Nico Massú, cuando ganó las 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas. También entrenador de otras grandes figuras que alcanzaron el top 10 mundial, como José Luis Clerc, como el ecuatoriano Andrés Gómez, como también Nicolás Lapenti. Hay la imagen de Patricio Rodríguez, que falleció hoy a los 81 años de edad, víctima de un cáncer. Por supuesto, expresamos nuestras más sinceras condolencias a Manuel, su hijo, con quien he tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Porque dentro de eventos deportivos tenísticos que se han realizado acá en TVN, han contado con él como promotor. A toda su familia, por supuesto, con esta información e imagen. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información en 24 Horas Deportes. Y lógicamente ahí empezaron los nervios, pero los nervios totales. De regreso con una imagen que ha dado la vuelta al mundo, que ha impresionado a muchos fanáticos que quieren de vuelta en el cuadrilátero a Mike Tyson, que ya ha dado luces, ¿no? Con la posibilidad de subirse nuevamente al ring a los 53 años de edad, que insisten en que puede volver para pelear a beneficio de organizaciones. ¿De qué se trata? Lo vemos en la siguiente parte. A punto de cumplir 54 años, el temible Mike Tyson no tiene dudas, quiere volver a pelear. Si estos videos nos vienen impactando desde hace algunas semanas, ahora el mítico Mike nos sorprende con estas imágenes. 32 segundos dura este video que emociona a los fanáticos. El exboxeador norteamericano entrenando por primera vez sobre un cuadrilátero. Mike trabaja día y noche sin cesar. Quiere demostrarle al mundo que aún mantiene esa velocidad, esa potencia y ese poder de aniquilación que lo llevó a ser el campeón mundial de los pesos pesados más joven de la historia. Estoy muy en forma, estoy entrenando todos los días. Voy a decir con un 100% de certeza que su poder es diferente. He entrenado a muchos en mi carrera y no les quiero faltar el respeto. Se descartó a Evander Holyfield y también a Tyson Fury como posibles rivales. Mike aseguró que serán 3 rounds de 3 minutos y que no dudará en devolver los golpes, al igual que como lo hizo en la lucha libre hace algunas semanas, un histrionismo que ya conocemos. Mike Tyson. Claro que su regreso a los cuadriláteros no tendrá nada de actuación. 15 años desde su último combate. 15 años de una bestia enjaulada que lo único que quiere es volver a subirse a un ring y demostrar que a sus 53 años, y gracias a sus entrenamientos, el mítico Mike sigue siendo el mismo.
Y a propósito de imágenes notables, ¿no? Mira rápido, este pasó. Mira esto. El acróbata suizo, Ramón Kattiner, se presentó en este evento para celebrar la reapertura de la actividad deportiva en los Alpes. El momento cumbre fue el instante en que usando una bicicleta cruza una cuerda sobre el vacío. De 3.000 metros. Oh, me puse nervioso. Se pasó. Increíble. Bueno, con esa imagen virales que siempre mostramos acá, nos despedimos. Ya continúa Carola e Iván con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. Una nueva alza de contagios obligó a implementar un plan inédito en Ñuble. Escuche bien, una estrategia que busca evitar una cuarentena total en Chillán, Chillán Viejo y San Carlos. Desde extender veredas para ampliar el espacio de los peatones hasta restricción vehicular los 7 días de la semana. Esas son algunas de las 5 medidas que se iniciaron en Marcha Blanca. Anoche comenzó la intervención en las calles céntricas de Chillán, una medida que apunta a ampliar el espacio por donde circulan los transeúntes, un circuito peatonal de 11 cuadras. Solo una de las 5 estrategias que implementaron en Ñuble, restricción vehicular los 7 días de la semana en Chillán, Chillán Viejo y San Carlos, fortalecimiento de las fiscalizaciones, la restauración de cercos sanitarios a las comunas y el control total de acceso a San Fabián y al Valle, Las Trancas. Llevo como 4 vueltas y no hallo dónde estacionarme, fíjese, señor. Puta, no sé, a lo mejor es para bien, a lo mejor es para mal. Yo creo que va para bien, sí, porque tanto vehículo acá. Por un lado está bien, así como está bien, porque ocupa la mitad la locomoción, digamos, y lo otro lo puede ocupar las personas. Un plan inédito denominado Ñuble Te Cuido, una estrategia que surgió en respuesta a las altas cifras de infracciones sanitarias, al número de detenidos y al alza de los contagios en las últimas semanas. Un total acumulado de 2.195 casos, 408 de ellos activos y donde la disponibilidad de camas críticas bajó en tan solo 3 semanas de un 40 a un 25%. Es una medida que es bastante más suave que una cuarentena total. Eso es lo que estamos evitando con este tipo de medidas, si es que hay resultados, que lo hablaremos en unos días más, a ver si hay reducción de la movilidad y a ver si las cifras epidemiológicas precisamente mejoran. Una región que ya experimentó durante 5 semanas un cordón sanitario en Chillán y Chillán Viejo y durante 21 días una cuarentena total. Un brote en un gimnasio disparó las cifras que se habían estancado, pero que nuevamente van al alza. Este martes comenzó la marcha blanca del plan. La primera restricción correspondió a las patentes terminadas en los dígitos 2 y 3. Tu vehículo termine en el número de patente que tiene restricción, no puede ingresar al área urbana de las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San Carlos. Una medida de emergencia que para los expertos apunta en la dirección correcta, aún así no es suficiente y es que la mayoría de las personas se mueve por la necesidad de realizar una actividad. Es útil en el corto plazo para desincentivar la movilidad de las personas. Va en la dirección correcta, porque genera una señal de costo que muestra lo que significa para la sociedad que alguien se mueva. Quienes no respeten la restricción se arriesgan a multas que van desde los 50 a los 75.000 pesos, una estrategia que en su primer día tuvo un balance positivo pese al desconocimiento de muchos, pero una real evaluación solo la determinará una disminución de los contagios. ...24horas.cl. Y mucha atención porque tras la promulgación de la ley que permite proteger a más de 1.200.000 personas que trabajan en horarios y que se vieron afectados por la pandemia, se entregaron los detalles de en qué consiste el subsidio y quiénes van a poder ser beneficiados. ¿Quieres saber más detalles? Todos los encuentra en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y ahora, por supuesto, comenzamos a despedir esta edición de 24 Horas Central, pero con una invitación. Es a Momentos TVN, que ya viene. Que esté muy bien. Buenas noches.